Bueno, Dios les bendiga a todos. En esta ocasión le damos las gracias al Señor que nos permite este privilegio de poder reunirnos para estudiar su bendita palabra. Hoy nos corresponde estudiar la lección capítulo 5 en su primera parte, ya que los capítulos, como podrá ver usted, son bien amplios, ¿verdad? Entonces, lo vamos abordando en dos partes. Capítulo 5, el reino de Judá, primer y segundo libro de los reyes y segundo libro de las crónicas, desde el capítulo 10 hasta el capítulo 36. Entonces vamos a ir viendo los reyes que gobernaron el reino dividido, ¿verdad? Recuerde que el reino se dividió. El reino de David y de Salomón era un reino unificado, una sola nación. Pero cuando cayó en manos de Roboam, el hijo de Salomón, las cosas cambiaron. Entonces, a partir de Roboam, tenemos a Abián, a Asa, a Josafat, a Joram, a Ocosías, a Atalía, entre paréntesis, la reina, y como podrá ver, la única reina, pero ya veremos por qué se constituyó reina. Tenemos a Joás, a Amasías, Usías, Jotam y Acaz. Todos estos son reyes descendientes de Salomón y obviamente de David. Ahora veremos los reyes que gobernaron en el periodo de la supervivencia. Los reyes que gobernaron en el periodo de la supervivencia, tenemos a Ezequías, que fue un gran rey, Manasés, que no fue un gran rey, tenemos a Amón, tenemos a Josías, tenemos a Joacás, tenemos a Sedequías, a Joaquín y por último a Joacim, que fue el rey que experimentó la invasión babilónica, ¿verdad? Que fue llevado cautivo. Entonces estos son los reinos de la supervivencia. ¿Por qué se llaman reinos de supervivencia? Porque fueron reyes que fueron atacados, ¿verdad? Fueron atacados por otros reinos o por otras naciones, entonces se vieron envueltos en el modo supervivencia de luchar por la existencia del reino. Entonces por eso se llaman los reyes del reino supervivencia. Ahora vamos a empezar a ver la dinastía acerca de Roboam hasta Acaz. Roboam el primer rey y luego Acaz es el último rey. Durante el reino dividido, el reino se divide después de que Salomón murió. El reino de Israel se dividió en dos. El reino del norte, en el que quedaron 10 tribus, cuya capital ya dijimos que era Samaria y quedó en poder de Jeroboam, y las dos tribus de Judá y Benjamín que conformaron el reino del sur, cuya capital fue Jerusalén. Estudiamos las 5 dinastías o familias que gobernaron en el norte, de Jeroboam, Baasa, Omri, Jehú y Manaén, que fueron pésimas dinastías, ¿verdad? Sin embargo, excepto por el corto reinado de la reina Atalía, la familia o dinastía de David dominó en el reino del sur. La capital de este reino permaneció en Jerusalén, lugar donde David la estableció. Ahora, hay algo importante que debemos sacar de esto, ¿verdad? No simplemente darle una lectura panorámica, hay que sacar algo de aquí. El antes y el después del
de la administración de David, el liderazgo de David, la capacidad de dirección de David, la visión del rey, fue única. Los primeros 20 años del reinado de Salomón fueron históricos. Salomón, mientras estuvo cerca del Señor, fue un rey excepcional. El reinado de Salomón fue una maravilla porque levantó la nación en todas sus esferas, en lo económico, en lo comercial, en lo político, en lo social, en lo cultural, en lo religioso. Salomón le dio una identidad histórica a Israel como no se la dio su padre. David era un hombre de guerra, un hombre de estrategia militar, un hombre de corazón de león, un hombre valiente. Salomón era un hombre pacífico, un hombre sabio, un hombre entendido en enigmas, un hombre ilustre en su saber, con una sabiduría increíble. Dos historias distintas, entregado a la devoción, un adorador del Señor, amaba a Dios, amaba su palabra, amaba todo lo que provenía de Dios. Se preocupaba por el pueblo. Su mayor preocupación cuando le toca sentarse en el trono fue: ¿cómo voy a dirigir este pueblo tan numeroso? O sea, él no se preocupó por la vanidad, por la abundancia, por lo ilustre de la posición. Se preocupó cómo iba a servir al pueblo de Dios, cómo lo iba a servir. O sea, era un hombre responsable. Inició de buena forma el rey Salomón. A pesar de su corta edad, no le quedó grande la camisa de su papá. Entonces, los primeros 20 años son extraordinarios, la era dorada de Israel. Había abundancia, había paz, había de todo. Y sobre todas las cosas, Dios estaba en medio del pueblo. Pero aquí viene el problema. Los otros 20 últimos años del reinado de Salomón son otra historia. Un hombre que se descuidó, un hombre que rompió las líneas, los límites de Dios. O sea, debemos entender algo, que la voluntad permisiva de Dios tiene un tope, tiene una línea que usted ni yo debemos cruzar. O sea, no debemos convertir la gracia del Señor en un libertinaje. El rey traspasó la línea. Su primer error fue casarse con la hija de Faraón, cosa que estaba prohibida al pueblo de Israel. El pueblo de Israel debía mantener la pureza étnica, debía mantener la pureza religiosa, debía mantener la pureza en la fe a la hora de hacer matrimonios con mujeres. Debían casarse con mujeres judías, no debían hacer matrimonios con mujeres extranjeras. Usted ve más adelante lo que sucede con los 70 años de cautiverio cuando vuelve Israel a su tierra natal. El pueblo, cuando vuelve a su tierra natal, lo que ocurre con Esdras y Nehemías, que Esdras tiene que ordenarle al pueblo de Israel que deshaga los matrimonios mixtos, o sea, matrimonios con mujeres no judías. Entonces eso estaba condenado por Dios, ¿verdad? Y deshicieron todo, ¿no? Entonces el primer error del rey, o sea, pasó por encima de la línea que Dios le puso. Que el ser rey no le eximía, no lo ponía en un tapesco para no obedecer la ley. La ley era la ley, debía obedecerla al rey, desde el rey hasta el último súbdito en el reino, ¿no? El pueblo de Israel era el pueblo de Israel. Entonces, por encima del rey estaba la ley, estaba Dios.
y no debía traspasarla. Entonces, así fue como Salomón se fue deteriorando espiritualmente y no se preocupó por dejar un sucesor del calibre, del nivel, que estuviese preparado, que estuviese equipado, que tuviese conocimiento, que tuviese algunas facciones del líder. No preparó ningún líder. El rey no se preocupó por dejar a su sucesor que tuviese la debida preparación. No se preocupó, cosa que hicieron los profetas de antaño, como Moisés y los otros patriarcas. Ellos se preocuparon para que hubiese un sucesor que gobernara o que dirigiera al pueblo y que estuviese adaptado y preparado. El rey no le importó esto, vivió su vida. ¿Y qué sucedió? Llegó al trono un muchacho inexperto con una cabeza dura y testaruda y tomó el control de la nación, tomó el control de todo lo que implicaba el reino del sur. Despreció el consejo, aleluya, el consejo de los sabios, de los ancianos, y atesoró y tomó el consejo de los jóvenes. Duplicó los impuestos, duplicó las cargas, hizo más gravoso todo. El pueblo, en lugar de sentirse cómodo, se sintió incómodo y se desató una división territorial tremenda. No pudo Roboam sostener la administración de la nación. En este caso, pues en ese momento estaba unida toda. Y el muchacho, la papa estaba tan caliente que le quemó las manos por razón de que no estaba preparado. Sacamos la conclusión de esto. Todo pastor, todo líder principal debe formar obreros y debe formar personas que tengan la capacidad de poderlo reemplazar en caso de su ausencia o en caso de que se retire o en caso de que muera. Debe de haber un sucesor preparado. Conozco un ministerio que todavía está en la iglesia, ¿verdad? Se llama Iglesia Fraternidad Cristiana en la zona norte de nuestra nación. Conocí el pastor, estudiamos juntos en el seminario. El hermano se encargó de predicar, de ganar almas, hizo todo. Fundó una iglesia muy bonita, muy hermosa, pero un día murió. A los meses murió la esposa y la iglesia estuvo sin pastor por más de 2 años. Nadie podía tomar la iglesia porque nadie fue equipado, nadie fue preparado, nadie pudo decir yo voy a tomar las riendas de esta congregación, mi pastor me preparó. No, nadie. Tuvieron que enviar obreros de otros lados, unos iban, no duraban, no perduraban, no prevalecían, llegaban otros. Así estuvo la iglesia a la deriva. ¿Qué necesidad tiene el pueblo del Señor de quedar como ovejas errantes? Debemos tomarnos el tiempo para equipar, hermanos obreros. Debemos tomarnos el tiempo, pedirle la dirección a Dios. ¿Para qué? Para que podamos visualizar ese obrero que caminará con nosotros, que conocerá todo de nosotros, que recibirá la enseñanza, la capacitación de cómo ser un ministro del Señor. Eso es importante que nosotros lo podamos hacer, mi amado hermano. Es importante. El hecho de elegir una persona que podamos irle depositando confianza ministerial no quiere decir que nos va a quitar del puesto. No pensemos así. Para eso debemos hacer una elección muy sabia, ¿no? Muy precisa, muy quirúrgica, porque no a cualquier persona se le deposita una gran confianza, especialmente
en el ministerio. Veamos los tres periodos del reino dividido. Estamos estudiando sobre los 20 reyes que gobernaron solamente en Judá. En primer lugar, examinaremos los primeros 12 reyes del tiempo cuando Israel, o sea, el reino del norte, aún existía. Eso está en la figura 5.2 de su libro, ¿no? Podemos dividir estos 12 reyes de Judá en tres periodos. La figura 5.3 lo muestra. El área sombreada de gris indica el periodo que estamos enfatizando. Bueno, vamos entrando a el primer periodo, 60 años de guerra entre los reinos de Judá y el reino de Israel. Mire, hermano, lo que ocurre cuando un neófito toma el liderazgo de algo llamado congregación. Esto fue la consecuencia de haber colocado a Roboam como el sucesor del rey Salomón. Primero y segundo de Reyes nos proporcionan la historia del reino del sur. En relación con el reino del norte, segundo de Crónicas provee información detallada del reinado de la familia de David. Salomón murió en el año 931 a.C. Después de esto, ocurrieron cambios rápidamente en Jerusalén. El pueblo se rebeló en contra de Roboam, hijo de Salomón, y esta rebelión acarrió muchos problemas a la nación. O sea, se le hizo una, ¿cómo se le llama esto? O sea, esto es un alzamiento, levantamiento. La gente se fue a paro, se fue a protesta, se fue a huelga, ¿verdad? Por el rey inexperto que estaba gobernándole. Los enemigos rodearon a Judá. Entre estos estaban Jeroboam en el reino del norte, Rezón en Siria y Hadad en Edom. Eso está en Primero de Reyes 11:14. Entonces, estos reyes aprovecharon la convulsión social que estaba experimentando el reino del sur o el rey Roboam y aprovecharon para tratar de invadirlo, para tratar de subyugarlo. Jeroboam quería toda la nación completa para él. El profeta no le dijo, creo que fue Ahías, no le dijo eso, le dio 10 trozos de la capa, eran 10 tribus, ese era punto y final. No le dijo que sería el rey sobre toda la nación. Pero estas son las convulsiones que se están dando a raíz de las malas decisiones que se toman. Nosotros debemos de entender que como líderes nuestras decisiones afectarán para bien o para mal a los que dirigimos. El rey Roboam cometió crasos errores y esto produjo un serio problema. El pastor debe de saber tomar decisiones. Cuando se trata de una decisión muy delicada, hay que pedir consejo a los que ya son más experimentados, ¿verdad? Si usted no domina un área, si usted no domina un campo donde tiene que tomar la decisión, pregunte para que usted pueda actuar correctamente. Veamos de Roboam, hijo de Salomón, Primero de Reyes 12 al 14 y Segundo de Crónicas 10 al 12. Antes de seguir adelante, repasemos cuáles fueron las razones para la separación del reino después de Salomón. Observe de nuevo la tabla que muestra el reino dividido en la figura 5.2. Fíjese que Jeroboam reinaba sobre 10 tribus en el reino del norte y Roboam sobre Judá y Benjamín en el reino del sur. Es fácil confundir a Jeroboam y Roboam. Bueno, eso es irrelevante. Bueno, usted en la figura 5.2 usted podrá ver allí las razones por las cuales el reino se dividió y una de ellas fueron los impuestos. Roboam, en lugar de seguir el consejo de los ancianos, siguió el consejo de
de los jóvenes, de los amigos de él, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Esto lo llevó a tomar una mala decisión y obviamente el pueblo reaccionó, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que entender que nuestras decisiones deben de ser basadas primero en el conocimiento de la palabra. Segundo, utilizar mucha la sabiduría, mucha la ética, la prudencia, no actuar imprudentemente que después nos lleve a cometer un serio error. La Biblia da dos razones para la división del reino de Salomón. Roboán exigía altos impuestos, pues escuchó los consejos de los jóvenes, pero ignoró a los de más edad y experiencia. Eso está en 1 de Reyes 12, 1 al 15. Es una insensatez ignorar los consejos sabios. Esta fue la causa de la rebelión de las 10 tribus del norte. Dios juzgó a Salomón por sus pecados. Recuerde que Ahías profetizó el juicio de Dios sobre Salomón. El profeta desgarró su capa en 12 pedazos y le dijo a Jeroboam que tomara 10 pedazos de la capa. Vamos a ir al texto. Ahí está, 1 de Reyes 12, 6 al 15. El rey Roboam pidió consejo a los ancianos. Recuerde, Roboam es el hijo de Salomón, que habían servido a su padre Salomón cuando aún vivía, diciendo: ¿qué me aconsejan? ¿Que responda a este pueblo? Y ellos le respondieron: si hoy se hace servidor de este pueblo y les sirve y les concede su petición y les dice buenas palabras, entonces ellos serán sus siervos para siempre. Pero él abandonó el consejo que le habían dado los ancianos y pidió consejo a los jóvenes que habían crecido con él y le servían. Y les preguntó: ¿qué aconsejan que respondamos a este pueblo que me ha dicho: aligere el yugo que su padre puso sobre nosotros? Y los jóvenes que se habían criado con él respondieron: así dirás a este pueblo que te dijo: su padre hizo pesado nuestro yugo, pero usted hágalo más ligero para nosotros. Así les hablará: mi dedo meñique es más grueso que los lomos de mi padre. Vamos a continuar con el texto. Por cuanto mi padre los cargó con un pesado yugo, yo añadiré al yugo de ustedes. Mi padre los castigó con látigos, pero yo los castigaré con escorpiones. Mire usted, semejante testarudo. Entonces vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam al tercer día, como el rey había dicho, diciendo: vuelvan a mí al tercer día. El rey respondió con dureza al pueblo, pues había despreciado el consejo de los ancianos, y les habló conforme al consejo de los jóvenes. El rey, verso 15, el rey no escuchó al pueblo, porque lo que había sucedido era del Señor, para que él confirmara la palabra que el Señor había hablado por Ahías el silonita. Bueno, aquí podemos sacar buenas conclusiones de esto. Número 1, atender al consejo de los sabios es como dice el proverbista, ¿no? Que el que toma el consejo del padre es como quien se pone collar de perlas preciosas en el cuello. O sea, si queremos triunfar en esta vida, atendamos el consejo, pastores. Atendamos el consejo. Todos estamos en vía de concesión. ¿Qué significa lo que le dije? Que todos estamos necesitados de un consejo. Aquí nadie es más sabio, nadie es más perfecto y nadie es más anciano. Todos estamos sujetos a un consejo. Y cuando pedimos un consejo, pongámoslo en práctica, tomémoslo, pongámoslo por práctica. Y eso bendecirá nuestras vidas. Número 2, hablemos, hermanos, con palabras de cordura.
a la congregación. El rey habló de forma despiadada, habló de forma pesada. Se le olvidó qué pueblo tenía por delante. Nosotros podremos estar embestidos de gran autoridad. Podremos estar cubiertos de una gran autoridad, de una gran unción. Muchas cosas espirituales se pueden mover en nosotros, pero debemos hablar al pueblo con cordura, con ética, con amor, con prudencia, con autoridad, con firmeza, con educación. ¿Usted quiere una respuesta agradable? Hable agradable. Como dijo el apóstol Pedro, presentemos con mansedumbre defensa de la palabra. O sea, no necesitamos hablar pesadamente o autoritariamente a los hermanos. No lo necesitamos para que se nos reconozca nuestra posición de autoridad. No, debemos hablar con educación. Usted habla con educación, usted corrige con educación, con mansedumbre, hermano, y usted va a recibir una respuesta. Yo quiero darle mi consejo. Yo he aprendido algo en la obra del Señor. Como pastor hay cosas que lo molestan a uno. Sí, hay cosas que lo molestan. Hay cosas que nos producen molestia, como pasó con Cristo, ¿no? Cristo se enojó cuando vio lo que estaba ocurriendo en su casa. Entonces, ¿qué hago yo? Yo espero que me pase todo el malestar, y allá al tiempo, cuando menos se acuerda, yo llamo a la persona y le digo, mire hermano, esto no se hace. Usted quiere crecer, usted quiere madurar, no haga esto. ¿Por qué? Porque esto produce retraso, produce estancamiento, y aquí estamos puestos para corregir lo defectuoso. Amén. Como le dijo el apóstol Pablo a Tito, te puse en Creta para que corrigieses lo defectuoso. Entonces somos llamados a corregir, somos llamados a estimular, somos llamados a edificar, todo con mansedumbre. Cuando un hermano o una hermana a usted se le alce la voz y todo eso, pastor, actúe con prudencia, amén. Actúe con prudencia, con mesura, y verá usted. El hecho que usted actúe con prudencia y paciencia no quiere decir que va a aflojar su autoridad. No. La autoridad se mantiene, pero con educación, y verá que el Señor lo va a respaldar. Este rey puso una bomba delante de él y destruyó la nación. ¿Cómo es posible que una persona que dirige una congregación pueda tomar una decisión que vaya a traer división en la iglesia? Un ejemplo, cuando tú le des un cargo muy delicado a una persona que no llena la medida, a una persona que no reúne los requisitos. Eso puede traer división a la iglesia. Claro que sí. Debemos tener mucho cuidado. Para eso debemos conformar un grupo de oficiales en la iglesia. Y si tú puedes conformar diáconos, hazlo, que le ayudarán, mi amado pastor, le ayudarán a tomar decisiones. Siempre un pastor se rodea de personas de sabiduría, de conocimiento, de madurez espiritual. ¿Para qué? Para que se puedan tomar decisiones, ¿verdad? Esto es importante concluir de lo que estamos analizando. Cómo una mala decisión llevó a una nación a la desgracia. Bueno, veamos los cambios de Asa. Eso está en 1 de Reyes 15, 9 al 24. Asa fue rey de Judá después de Abián. Reinó por 41 años y dirigió a la nación hacia un avivamiento espiritual que llegó bajo el reinado de Josafat, quien gobernó después de él. Bueno, Josafat fue uno de los mejores reyes que han habido en el sur. Asa comenzó un programa de cambio.
le advirtió al pueblo que obedeciera las leyes de Moisés. Una vez los etíopes atacaron por el sur y Asa le hizo una petición de ayuda a Dios y él se la concedió. Eso está en segundo de Crónicas 14, 9 al 13. El profeta Azarías le aconsejó al rey que quitara todos los ídolos. El rey Asa destruyó y quemó el ídolo de Acera. Este era un ídolo de madera hecho a una diosa cananea. Recuerde que Acera era supuestamente la esposa de Baal, ¿verdad? Baal era el dios del trueno y de la tormenta, y Acera estaba representada como la diosa también de la fertilidad, o la diosa de los bebés, o la diosa de los nacimientos, ¿verdad? Entonces, Azarías le aconseja al rey quitar todos los ídolos, destruirlos, ¿verdad? Vamos a ver allí, segundo libro de Crónicas. Veamos el segundo libro de Crónicas. Aquí está Crónicas 14, 9 al 13. Versículo 9 al 13. Y salió contra ellos Sera el etíope con un ejército de 1000 millares y 300 carros, y llegó hasta Maresa. Entonces Asa salió contra él y dispusieron la batalla en el valle de Cefata, junto a Maresa, y Asa invocó a Yahweh Elohim y dijo: Oh Yahweh, no hay otro como tú para ayudar, tanto al poderoso como al que no tiene fuerza. Ayúdanos, oh Yahweh Elohim nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre hemos venido contra esta multitud. Oh Yahweh, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti ningún mortal. Y Yahweh derrotó a los etíopes delante de Judá, y los etíopes huyeron. Y Asa y el pueblo que los acompañaba los persiguieron hasta Gerar, y cayeron tantos de los etíopes que no quedaron sobrevivientes, porque fueron destruidos ante Jehová y su ejército, y se obtuvo un botín muy grande. Después atacaron todas las ciudades alrededor de Gerar, porque el terror de Jehová estaba sobre ellos. Bueno, ese es el texto bíblico donde vemos nosotros que el rey Asa contaba con el respaldo de Dios. ¿Qué es aquello entonces que aleja a Dios de un líder? Primero que nada, la desobediencia. Estaba escuchando por TikTok a un disque predicador o maestro, y decía que no es necesario, que Dios no busca la obediencia de los hombres. Bueno, parece que se le olvidó a este amigo que eso nos tiene en pecado. La desobediencia de Adán nos tiene en pecado, ¿no? Entonces dice que la gracia lo soporta todo, y que el hombre, el cristiano, no necesita obedecer. Si hay algo que Dios aborrece, es la rebeldía. Porque la rebelión fue el primer pecado en el cielo. O sea, fue el pecado que hizo caer a muchos ángeles en pecado, ¿no? Se rebelaron contra Dios. Entonces, si hay algo que aleja a Dios de un líder, es la desobediencia. Por desobediente, Saúl fue desechado. Entonces, el rey Asa mostró en primera instancia obediencia, mostró humildad, mostró dependencia de Dios, mostró confianza en Dios, mostró fe en Dios. Entonces eso le dio la victoria. Esas cosas, esas prácticas, esos hábitos del rey Asa
nos ayudan a nosotros, que somos líderes, a confiar en Dios, a esperar en Dios, a fortalecer el respaldo de Dios hacia nosotros haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Si hay cosas que a Dios lo mueve de su trono, es la obediencia. Y si no, pues usted vaya a Deuteronomio capítulo 28 y se va a encontrar, ¿no?, todo lo que implica la obediencia y todo lo que conlleva la desobediencia. Vamos a ver el segundo periodo, 75 años de alianza entre el rey Josafat y el rey Joás. Josafat, primero de Reyes 22, 41 al 50, fue rey después de Asa. Tenía 35 años y gobernó en Judá por 25 años. Este fue uno de los tiempos más espirituales en la historia de Judá. Josafat organizó un gran plan para el avivamiento. Mandó príncipes, sacerdotes y levitas por toda la tierra de Judá durante su reinado. Mandó príncipes, sacerdotes y levitas por toda la tierra a enseñar las leyes de Moisés. Mira quiénes mandó: a los príncipes, a los sacerdotes y a los levitas. Ellos eran los encargados de enseñar la ley de Moisés al pueblo. Durante su reinado hubo paz con las otras naciones. Los filisteos y los árabes reconocieron la grandeza de Judá y le hicieron regalos de dinero a Josafat. Es que Dios estaba con Josafat. La palabra, el nombre Josafat significa Dios juzga. Dios juzga. Entonces, Dios estaba con Josafat. Con estos regalos el rey pudo construir ciudades fuertes, fortaleció su ejército y tuvo 5 comandantes del ejército en Jerusalén. O sea, Josafat fue un hombre de estrategia, un hombre temeroso de Dios, un hombre que contaba con el favor de Dios y también un estratega militar. Veamos con la alianza con la dinastía de Omri. Aquí está el pelo en la sopa. Aquí está el pelo en la sopa. Israel y Judá gozaron de paz durante el reinado. Israel y Judá gozaron de paz durante el reinado de Josafat. Este rey llegó a un acuerdo de paz con el rey Acab. ¿Se acuerdan de Acab, verdad? De la dinastía, hijo de Omri, uno de los peores reyes del reino del norte, ¿verdad? Entonces, a través del matrimonio de su hijo Joram, o sea, Joram era hijo de Josafat, y Atalía era hija de Acab con Jezabel, ¿verdad? O sea, Atalía era la encarnación de Jezabel. Esta relación matrimonial propició una amistad entre Judá y su vecino del norte, y también obtuvieron alguna protección de las otras naciones. Pero Dios no estaba complacido con la alianza que Josafat hizo con Acab. Omri y su hijo Acab fueron reyes perversos y Jezabel llevó a Israel a la apostasía o adoración de ídolos. Uno de los peores sucesos por esta alianza fue que Atalía se convirtió en reina en Judá y, como veremos, ella asesinó a casi todos los hijos de Josafat y a su nieto. La voluntad de Dios nunca es que sus creyentes se unan con los incrédulos. Eso está en 2 de Corintios 6:14. ¿Por qué no me lee, por favor, mi amado, segunda de Corintios, segunda carta a los Corintios 6:14?
Segunda de Corintios 6:14. Amén, pastor. Díganlo, hermano. Dice la Dice la palabra de palabra de Dios: Dios: no os no os unáis en unáis en yugo yugo desigual con desigual los con los incrédulos, incrédulos, porque porque ¿qué ¿qué compañerismo compañerismo tiene la tiene la justicia con la justicia con la injusticia? injusticia? ¿Y qué ¿Y qué comunión la comunión la luz con luz las con las tinieblas? tinieblas? Amén. Gracias. No os unáis en yugo desigual. Bueno, primero vamos a definir qué es un yugo desigual. El yugo desigual es cuando usted pone a un buey manso con un buey que no ha sido amansado. Es un buey rebelde, se opone al yugo. Entonces, como revolotea y agarra para donde él dice, echa a perder al buey manso, que ya está acostumbrado al yugo. Entonces, ambos no pueden estar enyugados. El que intente y se esfuerce, como decimos acá, el que nesee, que sea necio en seguirlos colocando juntos, jamás va a poder hacer que la carreta sea jalada. ¿Por qué? Porque el buey manso quiere caminar, pero el rebelde no. Entonces ese es un yugo desigual. Para que el yugo funcione, ambos deben estar amansados. Entonces, este yugo desigual no meramente en este marco contextual está hablando del matrimonio, está hablando de todas las uniones que puedan existir entre los hijos de luz con los hijos de las tinieblas. Y son aquel tipo de uniones que implica confidencialidad, que va más allá de una amistad a algo más íntimo. Entonces hay que tener mucho cuidado. Yo conocí un hermano que tenía una empresa naviera. El hermano hizo sociedad con un inconverso y hicieron un trato con una empresa, al caso que el inconverso se llevó todo el dinero y dejó al hermano con semejante problema que estuvo a punto de ir preso. Entonces ahí se cumple la palabra: no os unáis en yugo desigual con las tinieblas. Cristo y Satanás no pueden ir de la mano nunca, porque Cristo va en una dirección y Satanás va en otra dirección. Eso es imposible. Es lo mismo usted. Usted va en una dirección y el mundo va en dirección contraria. Entonces, en el asunto de las uniones maritales, lo siento, hermana, si usted está soltera, no se vaya a poner los ojitos en un joven impío. No lo vayas a hacer. O porque llega a la iglesia, porque que está enamorado de ti y se va a hacer cristiano. El caso es que el hombre en 2 meses ya se bautizó. Él viene por ti. Entonces, eso hay que transmitirlo al pueblo de Dios. Hay que enseñarle a nuestros jóvenes eso, ¿verdad? Entonces, es eso, cuando se rompe eso, porque eso está establecido, ¿no? Cuando se rompe lo establecido, violentamos los lineamientos de Dios y empezamos a sufrir. Eso fue lo que pasó con Josafat. Josafat casó a su hijo, Joram lo casó, su primogénito, con una mujer que solo era por fuera, bonita por fuera. Había una implicación real, sí, había una implicación real. Había algo significativo, sí, se consolidaban los reinos a través de esta alianza matrimonial de sangre, pero ¿qué pasa? Por dentro era Satanás. ¿Y qué sucedió? Pues Atalía mató a casi toda la descendencia del rey Josafat. Bueno, en conclusión, no se una con las tinieblas. Veamos acá los profetas Micaías, Jehú y Eliezer.
Este es como un apartado en la administración de los reyes del sur, porque aquí hubo una presencia más fuerte de los profetas en el reino del sur. El rey Acab le pidió a Josafat que se unieran con él en batalla para ir contra Siria. Josafat no les creyó a los 400 profetas de Israel, pues todos ellos decían que Israel y Judá ganarían. Para complacer a Josafat, Acab llamó a un profeta de Dios, llamado Micaías, y él le advirtió que el rey moriría en la batalla. Eso está en el capítulo 22 de Primero de Reyes. Es un capítulo muy extenso. Acab murió y Josafat escapó de un gran peligro. Vamos a ver aquí algunos versículos. Primero de Reyes 22, 13 al 20. Y el mensajero que fue a llamar a Micaías le dijo: mira, las palabras de los profetas son unánimes en favor del rey. Te ruego que tu palabra sea como la palabra de ellos y que hables favorablemente. Pero Micaías dijo: vive el Señor, que lo que el Señor me diga, eso hablaré. Cuando llegó al rey, éste le dijo: Micaías, ¿iremos a Ramot de Galat a pelear o debemos desistir? Y él respondió: suba y tendrá éxito, y el Señor la entregará en manos del rey. Entonces el rey dijo: ¿cuántas veces he de tomarte juramento de que no me digas más que la verdad en el nombre del Señor? Micaías respondió: vi a todo Israel esparcido por los montes, como ovejas sin pastor. Y el Señor dijo: estos no tienen Señor, que cada uno vuelva a su casa en paz. Entonces el rey de Israel dijo a Josafat: ¿no te dije que no profetizaría lo bueno acerca de mí, sino lo malo? Respondió Micaías: por tanto, escuché la palabra del Señor. Yo vi al Señor sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y el Señor dijo: ¿quién persuadirá acá para que suba y caiga en Ramot de Galat? Y uno decía de una forma y otro de otra forma. Entonces un espíritu se adelantó y se puso delante del Señor y dijo: yo le persuadiré. El Señor le preguntó: ¿cómo? Y él respondió: saldré y seré espíritu de mentira en boca de sus profetas. Entonces él dijo: lo persuadirás y también prevalecerás. Ve y hazlo así. Y ahora el Señor ya ha puesto un espíritu de mentira en boca de todos esos profetas, pues el Señor ha decretado el mal contra ti. Entonces se acercó Sedequías, hijo de Kenana, y golpeó a Micaías en la cara y dijo: ¿cómo es que el espíritu del Señor pasó de mí para hablarte a ti? Respondió Micaías: tú mismo lo verás aquel día en que entres en un aposento interior para esconderte. Entonces el rey de Israel dijo: toma a Micaías y llévalo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey. Y dile: así dice el rey, echen a este a la cárcel y aliméntenlo con poco pan y poca agua hasta que yo vuelva en paz. Y Micaías le respondió: si en verdad vuelves en paz, el Señor no ha hablado por mí. Y añadió: oigan pueblos todos. Bueno, este relato es uno de los relatos para mí más épicos, más certeros, más demostrativos de que Dios tiene el control de sus hijos. Él tiene el control de sus siervos. Él contempla todo tu andar, todo tu proceder, todas tus acciones, tu entrada, tu salida, tus negocios, todo lo tiene contemplado el Señor. Si había llegado el momento de juzgar al rey Acab por su pecado. Y no hay peor engaño que la falsa profecía. Yo quiero resaltar algo en esta hora. Cuando el profeta ve al Señor y dice: y todo el ejército del cielo está frente a él, no está hablando
de ángeles y todo ello. Está hablando de seres espirituales. Seres espirituales que Dios, como el juez soberano, les permite poder actuar en contra de una persona que se ha rehusado a obedecerlo, que se ha alzado contra Dios en desobediencia, que ha dado la espalda a Dios una y otra vez. Entonces, por cuanto Acab no era ignorante de la ley de Dios y se rebeló contra Dios y permitió la apostasía, permitió que su pueblo pecara y hizo tropezar a Israel, Dios decidió juzgarlo y cortarlo. Así como decidió eliminar a los hijos de Elí, así como eliminó a los dos hijos de Aarón, que pecaron abiertamente. Entonces, ¿qué sucede? Estos espíritus que están allí están para proponerle a Dios una oferta. Por eso el Señor dice, ¿quién persuadirá? Hermanos, la palabra persuadir es lo mismo que la palabra seducir. Y la acción, el verbo seducir, no está en el ADN de los ángeles que sirven a Dios. ¿Por qué? Pues porque ellos solamente cumplen la voluntad del Creador. El Creador los envía a una cosa y ellos lo hacen y se regresan. No tienen acción por voluntad propia en decir, bueno, aquí nos vamos a quedar después de la misión, aquí nos vamos a quedar. No. Usted puede ver cuando Dios envió, cuando el ángel del Señor fue él y 2 ángeles más a darle la noticia a Abraham del embarazo de Sara. ¿Y qué pasó? Cuando el ángel de Jehová se despide, los otros 2 ángeles se quedaron para destruir Sodoma y Gomorra. Una vez que cumplieron la misión de sacar a Lot y a la familia, destruyeron Sodoma y Gomorra, punto final. Ellos dieron el mensaje, ellos dan las instrucciones, punto y final. A lo largo de Apocalipsis vemos los ángeles que le entregan el mensaje a Juan, punto y final. Pero seducir fue lo que hizo Satán cuando persuadió a Eva de comer del árbol prohibido. Ella fue seducida. El único que seduce, el único que persuade, el único que tienta se llama Satanás. Entonces todos los espíritus inmundos que estaban allí eran servidores de Satanás, pero que Dios decidió convocarlos para castigar al perverso Acab, porque encontró que Acab no tenía espacio para el arrepentimiento. Entonces, mire, un espíritu se adelantó y dijo, pero el texto anterior dice, ¿quién? El texto dice, ¿quién persuadirá? ¿Quién persuadirá? Los que persuaden, el que persuade es Satanás para hacerte caer. El que seduce es Satanás para hacer caer al pueblo. Entonces, Dios convoca a estos espíritus para que hagan su voluntad. Entonces, ¿qué dice? Nos dice, yo lo persuadiré, dice. ¿Y cómo? ¿Cómo? Dijo el Señor. Bueno, seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. ¿Y qué decían todos los profetas? Sube, rey, Jehová te entrega la ciudad en tus manos. Sube, Dios me ha mostrado, Dios me ha dicho, así me ha dicho, yo lo veo, yo te veo. Esa es pura fanfarria falsa. El espíritu de engaño también está en los altares cristianos hoy en día. También está en los altares cristianos hoy en día. Pero ese es otro tema. Lo que sí vemos aquí es que Dios decidió cortar a Acab. Y lo hizo de una forma diplomática. Sus propios profetas lo llevaron a la desgracia. Pero ¿qué pasó? Josafat, el rey piadoso, casi se ve en el juicio. ¿Por qué? Porque andaba con quien no debía andar.
Eso nos enseña a nosotros que no debemos andar en los negocios chuecos de los impíos, porque también la ira caerá sobre nosotros, o las consecuencias negativas. Veamos acá el apartado de Atalía, la única mujer que toma reinado en el reino del sur. En Jerusalén, Atalía, la madre de Ocosías, se apoderó del trono de Judá y gobernó 6 años. Recuerde que ella era hija de Acab y Jezabel, o sea, su ADN era perverso. Esto interrumpió el reinado de la familia de David en Judá. La alianza de Josafat con Acab ocasionó esta maldad. Atalía era violenta y cruel. Nadie se opuso cuando ella comenzó a matar a la familia de Josafat. Su madre Jezabel había matado a los verdaderos profetas de Israel, y ahora Atalía estaba matando a la familia del rey. Por medio de ella, Satanás trató de destruir el linaje de David, pero Dios salvó a un pequeño hijo llamado Joás. ¿Cuál era el propósito aquí? Mire cómo son las cosas, mi amado. La mamá de Atalía trata de destruir a los profetas, porque a través de los profetas viene la revelación de Dios. Esta señora Jezabel quiere detener la predicación desnudante de los profetas, el mensaje confrontativo de los profetas. Lo que más tristeza da es que los profetas de hoy están plagados de amigos. Todo el mundo los quiere. Y los profetas de aquel tiempo nadie los quería, no los mató Jezabel. Que Eliseo y Elías tuvieron que formar escuelas de profetas bajo para que quedara un remanente profético. Porque la función del profeta era entregar el mensaje de Dios, aunque ya había una revelación escrita en la ley, pero normalmente el pueblo se desviaba de la ley, entonces necesitaban la intervención de un profeta de Dios para que reaccionara y volviera al pacto, a la ley. Entonces, ¿qué pasa? Esos profetas tuvieron enemigos. Todos los profetas de la historia de Israel, más de 16 profetas, en toda la historia de Israel, tuvieron enemigos, fueron asesinados. Y los profetas de hoy les llueven los amigos, los esperan, les dan de todo. Bueno, son gente, tremendo. Qué coincidencia, ¿no? Qué extraño. El problema es que el mensaje de los profetas de hoy no confronta a nadie, solo estimula la carne, las emociones, las sensaciones, pero nunca ponen el dedo en la llaga. Veamos el propósito del diablo con Atalía. ¿Cuál era el propósito? Bueno, el primer propósito con Jezabel era cortar la revelación. Al cortar a los profetas, el pueblo estaba descarriado y su descarrío lo llevaría a la desgracia. Era hacer caer totalmente la nación de Israel. Y el segundo propósito con la hija de Jezabel era destruir el linaje de David, porque del linaje de David vendría el Mesías. Satanás no conoce el futuro, pero sí es un experto en sacar un veredicto, un análisis, una deducción psicológica. Es experto. Él conoce muy bien la profecía, él conoce muy bien la palabra y la cita. Entonces dijo, bueno, con Jezabel los descarrío, mato a los profetas y se detiene la revelación profética, se detiene el mensaje punzante, se detienen los milagros, y con Atalía eliminaré la línea sanguínea para que venga el Mesías. Ese era el propósito. Todo esto por una mala decisión. Y de eso debemos aprender nosotros. Veamos a Joás, el rey que sobrevivió. Cuando tenía 7 años, reinó por 40 años, hasta el 796. Joiada, el sacerdote, guió al joven Joás cuando comenzó su reinado, pero lo guió mal, escogiéndole 2 esposas. O sea, aquí planchó el sacerdote. Planchó. Se salió del contexto.
La adoración en el templo sufrió durante los reinados anteriores en Judá. Joás construyó un arca y recogió ofrendas para reparar el templo. De esta manera restauró el templo y la adoración. Joás y el pueblo de Judá obraron correctamente mientras el sacerdote Joiada estuvo vivo. Pero después que murió, Joás y los líderes se rebelaron. Normalmente acontecía eso en Israel. Si existía el líder, todo iba bien. Eso indicaba que se necesitaba una revelación más grande, más profunda, acerca de poder entablar una relación con Dios permanente, desde el Espíritu, no desde la carne. Y esa nueva revelación era el Evangelio de Jesucristo. Esa era la revelación que se necesitaba. Siempre Israel se descarriaba, siempre de remate era un pueblo difícil de gobernar. Entonces siempre se ocupaba que hubiese un líder espiritual que los hiciera volver al pacto. Vamos al tercer periodo, 75 años de guerra. Aquí cambia la historia. Primero guerra, después paz, ahora guerra. Desde los reyes Amasías hasta el rey Acaz. Amasías, segundo de Reyes 14, 1 al 20, la Biblia dice que Amasías gobernó por 29 años. Reinó él solo por 5 años. 5 años. Él solo, 5 años, más o menos. Después del 791 en adelante compartió el trono con su hijo Usías. La muerte del rey Hazael de Siria fue una bendición para Judá. Siria se debilitó y no volvió a atacar a Israel o a Judá, ni a Israel. Amasías levantó un ejército fuerte en Judá, estaba orgulloso de este y desafió a una guerra a Joás, rey de Israel. Como resultado, el fuerte ejército de Israel atacó a Judá y derribaron parte del muro de Jerusalén, capturando al rey Amasías y a otros. Israel tomó todo el oro y la plata del templo en Jerusalén. Después de unos años dejaron libre a Amasías. Bueno, hermanos, esto siempre se da. La ambición al poder, la ambición al tener un nombre es siempre pertinente y permanente en algunos líderes. Nosotros como hombres de Dios, pueblo de Dios, debemos buscar siempre la gloria de Dios, no nuestra propia gloria. Usías y Azarías. Amasías acabó con la paz que había existido entre Israel y Judá por casi 100 años. El reino del sur sufrió por el orgullo de Amasías. Las esperanzas de la nación de Judá cayeron hasta el punto más bajo de la división del reino de Salomón. Usías, también llamado Azarías, comenzó a gobernar aun cuando su padre todavía estaba vivo. Él reinó por 52 años. Lentamente fue restaurando la nación de Judá y reconstruyó los muros de Jerusalén. Bueno, se estaba debilitando un poco el internet, pero ahí tengo un poquitito más. Entre Usías y Jeroboam II surgió una amistad y cooperación. Usías levantó un ejército fuerte en Judá. El Señor le ayudó a vencer a los filisteos, edomitas y amonitas. Bueno, vamos a ir avanzando. El éxito de Usías se debió a la dependencia en Dios. Eso nunca debemos olvidarlo. Depender siempre de Dios. Estemos en la posición en que estemos. El profeta Zacarías le enseñó a cómo respetar y obedecer a Dios. Mientras él buscaba de Dios, le daba éxito. Usías obró con rectitud hasta el año 750. Había gobernado casi 40 años, pero se volvió orgulloso. Pensó que podía entrar, pensó que podía entrar en el templo y quemar incienso. Azarías, el sumo sacerdote, y otros 80 sacerdotes lo reprendieron y le dijeron que solo los sacerdotes podían servir en el templo. El rey se enojó mucho contra los sacerdotes y como resultado Dios le mandó un castigo de lepra a Usías por el resto de su vida.
tuvo que vivir solo en una casa separada. Nunca volvió a entrar en el templo ni para adorar. Jotán, su hijo, comenzó a gobernar con Usías. O sea, la casa de Dios se merece respeto. Si bien es cierto, la iglesia es el cuerpo de Cristo, somos los cristianos, y la casa de oración, como dijo el Señor Jesús, mi casa será llamada casa de oración, lugar de sacrificio. Es el templo, el edificio de 4 paredes, es consagrado para el Señor. Entonces debemos respetarlo. Debemos respetarlo. Hoy en día, eso se ve como normal, el irrespeto en la casa de Dios. Hay personas mascando chicle, hay personas con sombrero, con gorras dentro del templo, hay personas que dicen malas palabras, hay personas que roban, no pueden ver mal puesto un celular o lo que sea, se lo roban. O sea, hay un irrespeto por la casa del Señor. Y miren lo que le pasó al rey, violentó, traspasó la ley, los límites de Dios no los debemos traspasar. Y se convirtió en un leproso. Veamos a Jotán. Usías murió en el 740, Jotán había gobernado con él por 10 años y continuó reinando. Este fue un año importante en la historia, ya que Usías había restaurado la fuerza de Judá y llegó a ser la nación más poderosa en Canaán. Ahora él ya había muerto y Asiria amenazó con atacar. Estos eventos fueron como una nube oscura sobre la esperanza del futuro en Judá. El año 740 a.C. también fue cuando Dios llamó a Isaías para ser su profeta en Jerusalén. Jotán continuó su oposición contra Asiria durante su reinado en Judá. Bueno, y puede tomar en cuenta la fecha. El año 740 fue cuando Dios llama al profeta Isaías a ser profeta de Dios. Acaz, padre de Ezequías, seguimos viendo los últimos reyes. El hijo de Jotán, Acaz, comenzó a gobernar en Judá en el año 735. Este tuvo amistad con Asiria, que era fuerte y peligrosa. No hay que confundir al Acaz de Judá con el Acab de Israel. Asiria estaba planeando conquistar toda Canaán, pero Peca, rey de Israel, y Rezín, rey de Siria, se unieron juntos para atacar a Asiria. Estos reyes también pelearon en contra de Judá porque Acaz se negó a unirse. Tomaron miles de cautivos de Judá y los corazones de Acaz y su pueblo fueron sacudidos como los árboles del bosque son sacudidos por el viento, según dice Isaías 7:2. Bueno, vamos a ir avanzando con estas diapositivas. Veamos la advertencia del profeta. Israel y Siria estaban comenzando su ataque a Judá. Dios mandó a Isaías a decirle al rey Acaz que no tuviera temor. Acaz puso su confianza en Dios y él le prometió que los reyes Peca y Rezín serían derrotados. Isaías le ofreció a Acaz darle una señal, pero Acaz no quiso pedir ninguna. Por lo tanto, él le dio una señal, no solo a Acaz, sino también toda la casa de David. Profetizó el nacimiento virginal de Cristo. En Israel, Obed era el profeta, o sea, en Israel, el norte, la parte norte. Era el profeta, le advirtió a Peca que no continuara con el ataque a Judá. Peca obedeció y dejó libres a los cautivos de Judá. Bueno, la señal era el nacimiento del Señor, ¿verdad? Según Isaías 7:14. Leamos ahí, por favor, Isaías 7:14, ahí rapidito, hermanos. Rapidito, veamos la señal. Isaías 7:14. Rapidito ahí, por favor, mi amado. Ya estoy También, terminando. pastor, Tírenmela ahí. dice Isaías 7:14, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Manuel. Gracias. Esa era la señal, ¿verdad? Bueno, ese es el sustento
para la doctrina del nacimiento virginal de Cristo. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, se llamará Emmanuel. Bueno, veamos el resultado de la desobediencia del rey. Sin embargo, Acaz ignoró a Isaías, en cambio de esos acudió a Asiria por ayuda. Mire, o sea, qué errorazo de acá, ¿verdad? Esto acarreó rápidos resultados. El ejército de Asiria derrotó a Asiria y mató a Resín, su rey. Los asirios también derrotaron a Israel e hicieron rey a Peca, un sirviente. Bueno, ignorar el consejo del Señor trae consecuencias terribles. Acaz continúa adorando ídolos. Falló Acaz, ¿verdad? Acaz fue a Damasco a encontrarse con el victorioso rey de Asiria. Estando allá, ellos celebraron y adoraron ídolos, mientras que Acaz estaba en Damasco, vio un altar pagano que le gustó, le mandó los planos y él diseñó el diseño del altar a Urías el sacerdote. Este construyó el altar para el rey y Acaz quitó el altar de bronce de Salomón del templo y puso en su lugar el nuevo altar. Hermanos, el altar de bronce era, ¿cómo le digo? Era un cuadro de material y que tenía mínimo 2 gradas arriba del altar, o sea, era hueco, ¿no? Era hueco, era como decir un cuadro de bloques. Abajo, adentro era hueco, ahí se colocaba la leña. Arriba era una parrilla de metal, de varilla, no sé si, bueno, era de metal, de bronce, y allí era donde se colocaba la ofrenda de paz, el buey hecho pedazos. Entonces, ese altar que había colocado Salomón, que era lo primerito que se hacía en el culto al Señor, quemar la ofrenda de paz, el rey Acaz lo quitó y puso un nuevo altar, que era un altar pagano. Eso inició muchas prácticas malvadas de idolatría en el templo, hasta hizo que su hijo caminara sobre el fuego. Esta fue una práctica maligna que acostumbraban a hacer la gente que adoraba a otros dioses. En adición a sus otras maldades, Acaz usó el tesoro del templo para pagar los impuestos a Asiria. Acaz salvó la nación de muchos ataques, pero Dios se enfureció con él por sus pecados. Más tarde el juicio le llegó, así como los profetas de Dios le habían advertido. Asiria cortó la tierra como una navaja y la cubrió como un río. Vamos a la última. Hemos llegado al final del reino dividido. Acaz fue el último rey que gobernó en Judá cuando Asiria conquistó a Israel en el norte. Eso fue en el año 722. Esa fue la invasión de Asiria al reino del norte. En el año 722. El reino del norte de Israel permaneció por un total de 200 años. Desde Jeroboam hasta Oseas. Hasta allí. De Jeroboam a Oseas, 200 años de soberanía. Pero después llegó la invasión de los asirios. Estudiamos el reino dividido en 3 partes. Hubo 60 años de guerra entre el norte y el sur. Después 75 años de alianza. Durante este periodo intermedio Josafat hizo 3 acuerdos con la familia o dinastía de Onri. Luego el periodo final hubo 75 años de guerra entre Israel y Judá. Acaz ignoró las profecías de Isaías. El reino del sur, Judá, continuó por casi 150 años después de la caída del reino del norte. En la próxima parte, bueno, vamos a ver el reino sobreviviente. Hubo 8 reyes de Judá en el reino sobreviviente. Bueno, esa es la segunda parte que veremos el próximo lunes. Hasta aquí llegamos entonces con este panorama de la lección número 5 que habla de los reyes del sur, ¿verdad?